Hola, espero se encuentren bien. Estamos próximos a que comience la primavera, por lo tanto ya deberían estar notando en sus jardines cómo está creciendo el pasto más rápido. Y en el sector que ven detrás mío es donde tengo el terreno muy irregular, por lo tanto la cortadora de césped no puedo utilizarla ahí. Y estuve leyendo las ventajas que tenía utilizar la cuchilla de dos puntas. Siempre he estado acostumbrado a utilizar la de tres, así que hoy me gustaría ponerla a prueba. Lo primero que voy a hacer es mostrarla en uso y una vez que termine voy a hacer los comentarios que me ha parecido en relación a lo que es la cuchilla de tres puntas, a la diferencia también con el nylon y comprobar efectivamente si esas ventajas que he leído en internet que tiene, efectivamente lo siento en mi experiencia como usuario.
Lo primero que quiero mencionar es que, si no se percataron cuando recién comencé a hacer el trabajo, la máquina la tenía con el protector, eh, porque según lo que había leído, con la cuchilla de 2 puntas, como da de cierta forma el golpe en seco, arroja muchos objetos hacia el operario. Entonces por eso preferí comenzar a trabajar de ese modo, pero al momento de empezar a cortar me encontré con que frenaba mucho al momento de tocar el pasto, para intentar dejarlo al ras. Así que por eso fue que saqué el protector y bueno, me dio el resultado que yo esperaba, y es que me permitió hacer el corte al ras. Lo segundo que quiero mencionar es lo que me sorprendió en cuanto a la efectividad en el corte. A ver, más o menos yo trabajando con este tipo de herramientas llevo 12 años, y siempre lo había hecho con la cuchilla de 3 puntas. El trabajo, si bien notaba que era efectivo, pero claro, comparándolo ahora con la cuchilla de 2 puntas, cuando se está cortando hierba, donde no te encuentras con tallos muy gruesos o directamente con tronquitos, el trabajo lo hace mucho más fácil. Es muy eficiente al momento de hacer la pasada. Va haciendo el corte de inmediato. Lo veo muy similar al trabajo que hace la lienza, con la diferencia de que la lienza va cortando poca cantidad. Esto permite como un trabajo más profundo, por lo tanto se avanza con más facilidad a pesar de que el pasto está más largo, y obviamente, a diferencia que la lienza, no se va cortando, por lo tanto te permite hacer un trabajo continuo sin tener que preocuparte de estar extendiendo la lienza. Si bien tenía cierta claridad en cuanto a la diferencia entre estas 2 cuchillas por los artículos que había leído, no había tenido la posibilidad de utilizarlas. Entonces ahora que la estuve utilizando, claro, la cuchilla de 3 puntas te permite, es un poco de cierta manera más versátil al momento de estar trabajando en el corte de pasto cuando la maleza está más larga o el mismo césped, e incluso teniendo algunos arbustos que puede hacer con un poco de tallo más grueso, más duro. Entonces claro, la cuchilla de 3 puntas, por el hecho de tener el filo en las puntas, te permite hacer corte de esa variedad de planta que te vas encontrando entre tu pasto, ¿cierto? Entre la maleza. Pero es un trabajo más lento. ¿Y dónde lo comprobé? En esta parte de este sector donde estuve trabajando tenía mucha champa. Acá en Chile le llamamos champa a los montones de pasto donde se va engrosando el tallo, ¿cierto? Y se va poniendo mucho más denso, más duro para cortar. Entonces cuando yo cortaba con la cuchilla de 3 puntas, siempre he hecho el mismo trabajo, corto desde incluso la tierra, para así también ir emparejando el terreno, porque hasta la tierra se da la sensación que se va levantando y eso va volviendo el terreno más irregular. Entonces eso es una de las cosas que me sorprendió de esta cuchilla de 2 puntas, que en el caso de las champas, los montones de pasto, hace el corte desde la base y a la primera pasada. La resistencia no es grande, y permite hacer el corte desde muy abajo. Ahora sí, es muy importante también que el accesorio, bueno, este accesorio ahora cuando lo utilicé estaba nuevo, por lo tanto el filo yo creo que es fundamental, el mantener este accesorio afilado y también un afilado correcto, cuidando el balance del accesorio para que al momento de que lo estén utilizando, la máquina mantenga su estabilidad y no haya vibraciones que hagan más dificultoso el trabajo y de cierta forma está un poco más riesgoso. En conclusión, creo que ahora, en lugar de incluso estar utilizando alianza, voy a empezar a hacer el corte de pasto con la cuchilla de 2 puntas en las partes donde son más irregulares. Obviamente en las orillas, donde pueden encontrar algún árbol, donde hay a lo mejor una cuneta, una vereda, claro, ahí la lienza hay que utilizarla, porque eso es lo que te permite la flexibilidad de la lienza, que es poder cortar en todos esos lugares sin hacerle un daño a la máquina y al mismo accesorio como tal. Entonces creo que es muy recomendable, por la experiencia que tuve en la utilización ahora, la cuchilla de 2 puntas para poder hacer corte del césped y de cierta forma más pareja. Ahora, siempre es con el cuidado de que tengamos maleza y que sea solamente pasto también, no césped, que esté más largo. Porque si tenemos otro tipo de arbusto,
por ejemplo algún espino, mora por ejemplo también, de ese tipo que son como enredaderas, son más fibrosas la parte del tallo. Es más recomendable que se utilice la cuchilla de 3 puntas por esa versatilidad que les comentaba al momento de tener el filo en sus puntas. Por último, le agradezco a todas las personas que han llegado al canal, que le han dado me gusta a los videos, que incluso lo han compartido. Gratamente me he encontrado con que algunos comparten los videos y también que se han suscrito al canal, por haber confiado en la opinión que les puedo dar siempre como usuario, y también por los aportes que dan. Varias personas han dejado sus aportes, comentarios muy enriquecedores que no solamente me sirven a mí, sino que a todas las personas que llegan a estos videos buscando información, también por las preguntas que dejan, complementan incluso algunas respuestas que yo he dado. Así que lo invito a seguir visitando el canal y nos estamos viendo en otra oportunidad. Que esté muy bien. Chao.